nuevamente, muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda sesión de conferencias del Seminario de Innovación, Tecnología sobre Economía Social y Solidaria. Y el día de hoy pues tenemos las experiencias de algunas agrupaciones y organizaciones de la economía social solidaria del estado de Oaxaca. Me presento, mi nombre es Azucena Osorio y a continuación le voy a ceder la palabra a nuestro coordinador del doctorado interinstitucional en Economía Social Solidaria, el doctor Juan José Rojas, para que nos dirija unas palabras. Adelante, doctor. Gracias, Azucena. Pues bienvenidos sean todos ustedes, estudiantes del doctorado interinstitucional en Economía Social Solidaria, y particularmente nuestros colegas, amigos de allá de Centeo. Esta actividad que se realiza el día de hoy tiene para nosotros un significado muy importante, dado que constituye pues una forma de acercamiento a la realidad concreta que acá desde las aulas intentamos analizar, comprender, desmenuzar de alguna manera, pero que no hay mejor forma de conocerla que escuchando justamente a los actores, ¿no? de esta práctica transformadora que todos los días, pues durante jornadas de trabajo a veces un tanto arduas, pues van construyendo la nueva economía, ¿no? Van haciendo posible la gran consigna de la economía social solidaria, de que otro mundo es posible, de que podemos organizar la economía con un criterio pues más humanista, más centrado en la persona, pero también cuidando el medio ambiente y sobre todo evitando la acumulación, el enriquecimiento excesivo de un puñado de personas y el empobrecimiento de miles de millones de seres humanos, ¿no? Como es nuestra realidad actual. Y todas experiencias como las de ustedes, que a mí en lo personal me ha tocado conocer, yo he podido visitarles, estar allí en la fábrica de Amaranto, he podido asistir incluso a algunas reuniones de las abejas en el marco del proyecto de ahorro y préstamo. Hemos, en fin, acompañado varias actividades que ustedes han realizado de manera directa y a través también de nuestro entrañable compañero Otón Cuevas. Hemos tenido oportunidad de darle seguimiento, ¿no? a muchas de las cosas que ustedes hacen. Entonces, nosotros estimamos que la experiencia de Centeol es una de las experiencias más relevantes, más destacadas en el campo de la economía social solidaria de México. Queremos de antemano felicitarlos por ello y estamos ávidos de conocer esa experiencia. Aquí los compañeros y compañeras estudiantes seguramente traen una lista larga de preguntas, inquietudes, ¿no? Para compartir con ustedes. Pues de todo solamente me restaría pues agradecerles la disposición, la apertura que tienen para compartir, decirles que este puede ser sencillamente una actividad más que nos lleve a estrechar cada vez más nuestros vínculos de relación institucional. El próximo semestre a los estudiantes de esta generación del doctorado les toca justamente hacer su estancia de investigación en campo. Probablemente Raquel vaya a decidir hacerla con ustedes allá, pasar algunos cuantas semanas, algunos meses, algunos días. La estancia en realidad dura todo un semestre, pero bueno, se planifica de forma diferente en cada caso, según las necesidades del propio proyecto de investigación. Y hacia el futuro también, de parte nuestra, pues tendríamos la apertura incluso para llegar a establecer algún tipo de convenio institucional, ¿no? De intercambio para seguir estrechando nuestras relaciones, ¿no? Bueno, pues sin más, yo dejo aquí la palabra. Les agradezco nuevamente su disposición para compartir con nosotros y pues quedo a la escucha de su experiencia y de las cosas que nos puedan transmitir el día de hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Rojas, por estas palabras de introducción y para conocer un poco más el Grupo Centol. Y bueno, ahora procedo a darle la palabra a la doctora María Elena Rojas, quien es nuestra titular de este seminario. Adelante. Sí, muchas gracias. De manera muy breve para aprovechar el tiempo, solamente agradecer a Centeol haber aceptado compartir con nosotros su conocimiento, su experiencia y su saber, que lógicamente nos ayudará a entender realmente cuál es el centro de la gestión de las organizaciones de la economía social solidaria. Es un acercamiento de saberes en donde los estudiantes se nutren de la experiencia real que están viviendo las organizaciones y les ayuda para realizar tesis de grado de manera más acordes con la realidad que se está viviendo. Sabemos que la economía social solidaria está en construcción y para nosotros, desde luego, es vital recobrar las experiencias prácticas y sumarlas y teorizarlas para dar explicaciones y orientaciones de procedimientos de cómo consolidar estas organizaciones y llevarlas a un desarrollo constante, ¿no? Entonces, pues agradecemos mucho el tiempo, la disponibilidad y pues adelante, continuamos. Gracias. Gracias, doctora María Elena. Muchas gracias a nuestros tres ponentes por estar aquí el día de hoy. En la dinámica del seminario será la siguiente. Iniciaremos con el ingeniero Francisco Uriel, posteriormente el licenciado Mario y después el licenciado Nicandro. Vamos a escucharlos. Cada ponencia tendrá una duración de 30 minutos. Y después de la ponencia de los tres, se generará una sesión de preguntas y respuestas sobre los temas que ustedes hoy nos van a compartir. Y bueno, entonces procedemos entonces a presentar al ingeniero Francisco Jerónimo Hernández, Francisco Uriel Jerónimo Hernández. Él es responsable de la Sociedad Financiera Comunitaria Fincomunidad, Bancomunidad, a través del programa Bancomunidad. Promueven el empoderamiento de las mujeres mediante 3 pilares básicos: microcrédito, proyecto productivo y formación. Entonces le cedemos la palabra a nuestro primer ponente. Adelante. Si necesitan compartir pantalla, ya está abierta la opción para que puedan compartir. Muy bien, muchas gracias. Pues primero, buenos días a todos. Es un gusto compartir el día de hoy esta experiencia. Me gustaría básicamente como poner en contexto primero qué somos, ¿no? Nosotros somos una asociación civil de nombre Centro de Desarrollo Comunitario, CENTEOT, asociación civil. Formalmente se consolidó con su figura jurídica en el año de 1994. Sin embargo, los trabajos grupales y los trabajos más comunitarios se empezaron a realizar desde 1989 con un grupo de jóvenes que pertenecieron a una pastoral juvenil. Los trabajos iniciales se hicieron en Cimatlán de Álvarez. Básicamente fueron acompañamientos de grupos pues, del barrio, y de ahí poco a poco estos jóvenes se dieron cuenta de que la comunidad tenía muchas necesidades. Es por eso que decidieron formalizar este tipo de ayuda, porque también se dieron cuenta que desde la pastoral juvenil en la que iniciaron, había ciertas limitantes. El hecho de que algún vecino de este barrio donde se inició no fuera católico impedía que se integrara a un grupo, o que si, por ejemplo, los vinculaban a un partido político, la misma situación no generaba esa coerción con la demás población. Es por eso que deciden formar una asociación sin fines de lucro, sin partidos políticos y sin una religión específica ahí para promover.
Sin embargo, los principios católicos son muy evidentes dentro de nuestra organización. A partir de 1994, cuando ya se forma como tal el Centro de Desarrollo Comunitario CENTEOT, es que empieza a generar iniciativas más estructuradas. Es decir, les empezaron a dar como, pues sí, estructura, digamos, a todas las iniciativas con las que se trabajaba y se fueron creando programas, se le denominó, dentro de los cuales se promueven valores y principios. Y nosotros, dentro de la organización, tenemos 4 ejes estratégicos que le llamamos. Estos 4 ejes estratégicos son participación ciudadana, equidad de género, cuidado del medio ambiente y identidad cultural. Esos son los 4 ejes estratégicos con los cuales trabaja la organización, y todas nuestras actividades están basadas en esos ejes estratégicos. Es decir, independientemente del programa con el cual estemos trabajando, estos programas tienen que tener de alguna manera vinculado alguno de esos 4 principios, 4 ejes estratégicos, perdón. Y dentro de cada programa hay principios. Yo les voy a mencionar solamente los programas con los que se trabaja en CENTEOT, y ya ahorita mis compañeros les van a abordar un poquito más ampliamente los otros programas, pero se los comento así rapidísimo. Tenemos lo que es producción, autogestión y medio ambiente. Este programa está coordinado por el ingeniero Nicandro Vázquez y es el que se encarga de dar capacitación a campesinos, en el cual se promueve que se utilice la menor cantidad de abonos químicos y que su cultivo se le pueda dar algún valor agregado. Y sobre todo nosotros promovemos lo que es el cultivo del amaranto. Anteriormente había como más comunidades y más proyectos enfocados a eso, sin embargo ya ahorita les comparte más mi compañero, pero pues ha habido varios cambios. De ahí está otro programa que es Amaranto de Mesoamérica, que ya incluso tiene figura jurídica propia y es una sociedad cooperativa, y esta sociedad se encarga de la transformación del amaranto, donde se elaboran pues productos ya terminados, que son, algunos ya me imagino que los conocen, que son como la chocoalegría, la alegría, los churritos, los, perdón, enchiladitos y galletas de amaranto, así como el cereal y la harina. Está esa, y estamos nosotros, que somos, inicialmente éramos el programa Bancomunidad. Sin embargo, ahorita ya les comento más ampliamente, evolucionamos y ahorita formalmente ya somos una sociedad financiera comunitaria. Esta sociedad financiera comunitaria tiene su origen en el Centro de Desarrollo Comunitario CENTEOT, con estos ejes estratégicos y con los principios que marca la organización. Entonces, les voy a contar un poco más amplia la historia. Resulta que cuando en 1994 se formaliza el Centro de Desarrollo Comunitario CENTEOT, empieza a haber varias iniciativas, de las cuales varias estaban limitadas a tiempo. Es decir, se buscaron proyectos, se buscaron recursos con los que pudiera trabajar gente de la comunidad, y entonces se dieron cuenta que al estar delimitados por un proyecto, las personas se quedaban, digámoslo así, como a medias. Es decir, a veces el recurso no era suficiente para terminar de incubar su iniciativa, a veces venía enfocado a, por ejemplo, ¿no?, a producir
huerto de hortalizas en su traspatio, y hasta ahí se quedaba el proyecto. Entonces, los fundadores, así como con el equipo inicial del Centro de Desarrollo Comunitario Senteot, empiezan a idear una estrategia en la cual consistía en darles un apoyo adicional para terminar de incubar la iniciativa productiva. Es decir, se les daba un recurso económico de la organización con la finalidad de que al finalizar de incubar su iniciativa lo devolvieran íntegro, es decir, no había intereses, no había nada. Sin embargo, las experiencias que se tuvieron en ese momento fue que no regresaron todos los grupos el recurso. Al no tener una metodología de recuperación de ese dinero, los grupos con los que se trabajaba en ese momento se generaban falsas ideas y expectativas en el sentido de que, es que ese dinero viene de un proyecto, es que ese dinero pues no le pertenece a nadie, así que pues no le pago a nadie. Entonces los grupos que se apoyaron en ese momento, simple y sencillamente tiempo, porque se dieron cuenta los fundadores que al no tener una metodología de recuperación de crédito, no iba a funcionar darles u operar así los recursos con los grupos establecidos. Es por eso que se tuvo un descanso de ese tipo de incentivos que se daba a los grupos. Fue hasta el año 2002, me parece, sí, 2002, que recibe una invitación el fundador, Otón Cuevas, de conocer la experiencia del Banco Grameen en Bangladesh. Junto con otras más o menos 15 organizaciones fueron a conocer la experiencia a Bangladesh y ahí les mostraron la metodología del crédito grupal que el Banco Grameen creó. Entonces, cuando el fundador regresa, comparte la experiencia con los compañeros de la organización e informa que hay posibilidades de capacitarse completamente de la metodología siempre y cuando se formulara un proyecto que garantizara que la réplica de esta experiencia perdurara. Entonces generan el proyecto y de las 15 organizaciones más o menos que se fueron a conocer la experiencia, solo 10 fueron las que salieron seleccionadas para tener el acompañamiento del Banco Grameen, perdón, de la Fundación Grameen, para replicar la experiencia. Estas 10 organizaciones fueron de todo México. Entonces, los responsables de ese proyecto en ese momento fueron otra de las fundadoras que ya falleció, que se llamó Teresita de Jesús. Ella, junto con un compañero que se llama Andrés, fueron a Filipinas pues a empaparse de la metodología durante una capacitación de 3 meses, en la cual, aparte de conocer la experiencia, el compromiso era que ahí formularan un proyecto de réplica para la zona en la que trabajamos. Terminando los 3 meses, regresan a la organización en Cimatlán y empiezan pues a construir los fundamentos del programa con base en la capacitación que tuvieron del Banco Grameen y de la Fundación Grameen. Ahí es donde el fundador decía que se oaxaqueñizó la metodología o la metodología, la experiencia de las reuniones que tenían ahí en Filipinas y en Bangladesh, porque primero se adaptaron los principios que ellos manejan, los adaptaron a la cultura que tenemos aquí en Oaxaca, que es muy diferente a la de Filipinas. También
se dieron cuenta de que había dentro de la metodología cosas que, que incluso pensaron que no se podían replicar aquí en Oaxaca. Un ejemplo clarísimo era la puntualidad, porque ahí en los centros de los grupos de Filipinas, era la reunión es a las 8 y ellas llegaban 5 minutos antes. Entonces, pues Oaxaca y México no se caracteriza de la puntualidad, lamentablemente, y fue algo que ellos mismos dijeron, no, pues aquí no creo que lo podamos lograr. Sin embargo, dijeron, no, pues el compromiso ya está hecho en el proyecto, así que tenemos que hacer la réplica. Se me olvidaba comentar, dentro del proyecto se mencionó que iba a tener llamémoslo así, un préstamo, un capital semilla de $10,000, me parece, que fue en ese momento, y el compromiso era, a ver, ya saliste seleccionado en el proyecto, ustedes van a generar un proyecto de réplica de la experiencia Grameen y les vamos a dar un capital semilla para que empiecen a formar estos grupos y al terminar el proyecto, que era de 2 años, se tenía que regresar ese capital semilla sin intereses, era solamente los $10,000 íntegros. Fue entonces que se empieza a generar en Bangladesh, se llaman grupos o centros, y aquí en Oaxaca nosotros le denominamos colmenas, por la analogía que encontraron de la organización y de la mecánica con la que funcionan estos grupos. Entonces, dentro de esta analogía lo compararon mucho pues, con colmenas de abejas, porque nuestros grupos se forman de 5 personas cada grupo y una colmena puede ser formada hasta con 8 grupos. Es decir, en una colmena va a haber máximo 40 personas. Y dentro de este grupo hay una estructura de colmena o de grupo, digamos, que es la presidenta de grupo y la secretaria, perdón, la presidenta de colmena y la secretaria de colmena. Y cada grupo tiene una presidenta y una tesorera. Esa es la estructura con la que trabajamos. Y esta colmena tiene un seguimiento semanal de una promotora de nuestra organización. Esta promotora las visita en una hora específica y desarrolla 10 puntos de agenda. Estos 10 puntos de agenda tienen que ver con el pase de lista, la participación del grupo, lógicamente el pago, la recuperación del pago, las solicitudes de crédito y algún asunto general y se cierra la reunión. Básicamente en eso consisten los 10 puntos de agenda que se manejan en cada reunión. Y, y se me olvidaba algo importante. Dentro de estos 10 puntos de agenda tenemos la lectura de los 10 principios de Bancomunidad. Estos 10 principios son valores que se promueven dentro de la colmena y que tienen implícito los 4 ejes estratégicos con los que trabaja la organización. Entonces, a partir de 2002 se generan estos grupos y actualmente contamos aproximadamente con 152 colmenas, es decir, 152 grupos de mujeres que en total estamos hablando de aproximadamente 3,000 mujeres. Bueno, entonces en 2002 se inicia con esta metodología y terminando los 2 años del proyecto se logró la meta de 1, formar grupos, 2, replicar la metodología adaptada a la zona y también como tercer objetivo se logró que el dinero que se
que se prestó para la incubación se pudiera devolver, lo que trajo consigo la renovación de un nuevo proyecto, nuevamente, ahora no por 2, sino por 3 años. Entonces ya nuevamente se siguen formando colmenas y para el año 2000, aproximadamente 2008, 2009, ya se termina pues el seguimiento directo de la Fundación Grameen con la institución, y este seguimiento se termina tanto metodológicamente como de recursos. Es decir, ya no había ningún incentivo o préstamo de parte ni del banco ni de la Fundación Grameen. Entonces, al no tener alguna otra fuente de financiamiento, la organización es que empieza a trabajar con recursos propios, pero nos enfrentamos con dos cosas. La primera es que mientras eran pocos grupos, la administración pues realmente no tenía problemas. Sin embargo, conforme se va creciendo, la administración se empieza a volver más compleja. Por lo tanto, se requirió de mayor personal y personal capacitado. La otra es que las personas empezaron a generar confianza con nosotros y pues cabe recordar que en el año 2006 hubo como un boom de las cajas cooperativas aquí en el estado. Mucha gente ya no las buscaba. Y como nosotros en ese momento no teníamos una figura jurídica propia, nos decían, ¿y podemos ahorrar con ustedes? Entonces es cuando decidimos, pues en este momento no, porque las leyes mexicanas no nos permiten captar ahorro. Y es en ese momento que se empieza a buscar una figura jurídica que nos permita seguir operando y que nos permita pues darle esos servicios a las personas con las que trabajamos. Y con el contexto que les menciono, que en el 2006 hubo mucho defraudado de cajas populares, fue que se definió que fuera una sociedad financiera comunitaria, la cual le diera seguimiento a nuestras operaciones. Y es en 2014 que se consolida ya la figura jurídica como tal de sociedad financiera comunitaria y ya nos permite captar ahorro. Dentro de ese paso, también cabe mencionar que toda la metodología, todos los fundamentos, los valores con los que se formuló el programa Bancomunidad dentro de la asociación civil pasan a la sociedad financiera comunitaria y ya a esta nueva figura jurídica, adicional a los principios cooperativistas y adicional a esta parte pues ya de lo que implica pues ser cooperativa. Básicamente trae los mismos principios incluso legales en el acta constitutiva. Ahí cabe mencionar que hubo un lapso que se tuvo apoyo de la Fundación Azteca. La Fundación Azteca apoyó al programa Bancomunidad por una cuestión básicamente ¿cómo llamarlo? Pues de vínculo o de relación con el fundador Otón Cuevas, ya que él, antes de apoyar al programa Bancomunidad, se apoyó un programa de vivienda digna en comunidades donde trabajaba, la asociación civil, que es Enteot, y a partir de ahí generan un vínculo, una relación con la Fundación Azteca, la cual el fundador Otón Cuevas hace posible que no sea un donativo, fue un préstamo que se dio al programa Bancomunidad durante 2007, 8 y 9, me parece. Y este préstamo
fue sin intereses y fue netamente para incubar los procesos del programa Bancomunidad. Que ahí lo presumieron como de ellos, pero no. Y, y pues básicamente esa es así como la historia de la estructura de las colmenas. Sin embargo, la metodología, me gustaría abundar un poquito ahí, nos ha permitido destacar ciertas experiencias, como por ejemplo, esta estructura que se maneja en las colmenas nos permite fortalecer las habilidades de las mujeres, porque nos dimos cuenta que hay grupos que nos dicen, no, es que yo no sé leer, yo no sé escribir, yo, yo no me quiero meter en esas cosas. Entonces, ahí la promotora juega un papel muy importante, ya que les inculca, les promueve que todas tienen que formar parte de ser secretaria, ser tesorera, ser presidenta de la colmena, con el fin de desarrollar algunas otras habilidades, incluso las que de plano dicen, no, es que yo no sé escribir. La promotora muchas veces se da el tiempo de decirles y enseñarles pues a leer y a escribir algunas otras palabras. Incluso ahora que cambiaron las políticas de muchos bancos que ya no permiten, por ejemplo, la huella, tiene que ser una firma, o ya no permiten la X, tiene que ser una letra, ahí las compañeras promotoras se han dedicado un tiempo a apoyarles a esas mujeres que dicen, no, pues no sé escribir. También les ha servido el hecho de que formen parte de una mesa directiva, porque empiezan a perder el miedo a participar, empiezan a generar pues mayor responsabilidad, más de las que ya tienen, así como generar ese, pues no sé cómo denominarlo, habilidad o esa, sí, pues habilidad sería, creo, la palabra más adecuada, de poder pararse frente al grupo y decirles, a ver, compañeras, vamos a iniciar con la reunión, así como a tener mayor capacidad de expresarse delante del grupo. Y eso poco a poco lo fuimos viendo, que con el paso del tiempo, con el seguimiento semanal que se ha hecho ya por 20 años, hay gente que de ser muy tímida en las reuniones pasó a formar parte de, pues no sé, de un comité de la escuela o a participar en las reuniones de sus comunidades. Incluso algunas señoras participaron para puestos del municipio, y esto les ha servido para desarrollar esas habilidades, y sobre todo que muchas empiezan a encontrar un espacio dentro de la colmena para pues desahogarse y para generar ese espacio de decir, es que yo voy a mi reunión porque ahí me encuentro, me siento bien incluso, ¿no? Entonces hemos tenido casos de que incluso la violencia doméstica que sufrían en ese espacio de colmena se han atrevido a compartirlo, e incluso las mismas compañeras de su grupo, de su colmena, les han ayudado a sobrellevar esa situación, o incluso a salir de esa situación en algunos casos. Sin embargo, pues ha sido una tarea muy compleja, porque no es de la noche a la mañana que se hacen estos cambios. O sea, estamos hablando de este proceso de 20 años que se han visto estos cambios, pero no son inmediatos. Siempre han sido por esta constante del seguimiento que han tenido de un promotor dentro de su colmena, y es lo que nosotros pensamos que ha sido como lo que les ha motivado o servido para poder sacar algunos conflictos que han tenido. También lo otro que pensamos que es fundamental dentro del cambio, dentro de
de las colmenas y de las mujeres ha sido el seguimiento y capacitación constante, porque esto les permite no solamente conocer, por ejemplo, de educación financiera. También se les han dado capacitaciones de equidad de género, se les han dado capacitaciones más técnicas como elaboración de mermeladas, de chiles en vinagre, capacitación de reciclado. Han sido muy, muy variados y esa constante es la que ha permitido generar esos cambios. Pues bueno, miren, a grandes rasgos, eso es el programa Bancomunidad y es muy difícil compartirlo en unos minutos y así platicado, porque ir a los grupos y conocer a las mujeres en sus comunidades, pues en su día a día, es lo que realmente hace ver la diferencia entre una persona que ha ido a una colmena y una persona que solamente ha recibido un crédito. Entonces, para nosotros siempre ha sido el hecho de que el crédito es el pretexto para reunir a las personas y poder capacitarlas. No ha sido el fin, el colocar, porque de ser así, de verdad creo que ya tendríamos más mujeres o más socias en nuestra financiera, y sobre todo, pues esta labor social que se hace, creo que no se vería. Pues eso básicamente sería una semblanza de lo que es el programa Bancomunidad, ahora con su figura jurídica como sociedad financiera comunitaria, y pues creo que sería lo más básico e importante en este compartir. Muchas gracias, contador. Le agradecemos mucho su participación.